Dios los bendiga a todos, hermanos, amigos. Agradecemos al Dios Todopoderoso por darnos esta oportunidad de poder llegar a sus hogares y poder llevar esta transmisión en este día que casi muchos países celebran como el Día del Padre. No es tan famoso el Día del Padre como el Día de la Madre. No, bueno, la razón se vuelve por la irresponsabilidad paternal que hay, donde realmente muchos hijos e hijas, algunos han llegado a decir como el día del chucho, por razones de que los padres no hemos tomado esa responsabilidad de la educación, de la formación, de que el hijo tenga un buen concepto, una buena imagen de su padre, y entonces por eso pues ha sido muy menospreciado, cuando realmente nosotros debemos de imitar a nuestro gran Padre Celestial que está en los cielos. Es un Padre amoroso, Padre lleno de misericordia, Padre de bondad, es decir, un Padre ejemplar que tenemos en los cielos. Ese es nuestro Padre y de Él deberíamos de tomar el ejemplo, lo que Dios nos ha dado el privilegio de ser Padre. Lastimosamente, como dije, ha habido una mala conducción en cuanto a la responsabilidad, en cuanto al trabajo con los hijos, y eso es lo que ha llevado a que muchas veces los hijos tengan un mal concepto del padre. Pero de todas maneras este día se celebra ese día y realmente hay buenos padres, han habido buenos padres, y uno tiene que reconocer que hay hombres que han cumplido su función, que les ha tocado de ser padre, y aquellas madres también que han hecho las dos funciones. Eso es todavía más delicado, y Dios premia a esas madres por ese trabajo que han hecho de ser mamá y papá a la vez, de tomar esa responsabilidad. Creo que hay en muchos países donde están haciendo esa labor de mamá y papá, y Dios la bendiga mucho por ese trabajo que estas mujeres hacen y las premia. También hay hombres que han cumplido esa labor, he conocido hombres que han tenido esa responsabilidad de criar a sus hijos y de educarlos de la mejor manera para que puedan ser hijos de bien. Así que Dios los bendiga a todos y que sea de bendición pues el poder tener una familia, el poder tener hijos que puedan reconocer esa labor paternal, ya que la Biblia premia y dice: honra a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento con promesa. Así que qué bueno que podamos honrar a nuestros padres. Vamos a estudiar esta tarde, pero antes vamos a orar al Señor, que sea el Señor que nos esté bendiciendo en este estudio bíblico que hemos de tener en esta hora. Padre, te damos gracias por concedernos esta oportunidad de poder estudiar tu palabra este día. Agradecemos tu amor y bondad, agradecemos tu misericordia. Gracias por darnos este privilegio de poder llegar a muchos hogares, Señor, que están pendientes, Señor, de tu palabra. Bendice a muchos hermanos que siempre están pendientes del estudio bíblico. Gracias, Dios de los cielos, por el nombre de Jesús. Amén. Esta tarde vamos a estar estudiando la elección divina o elección incondicional. Así se conoce este tema: elección divina, que es la elección de Dios, o elección divina, elección incondicional, es decir, que no elige Dios sobre principios de condiciones que uno pueda tener para ser elegido como hijo de Dios. Es decir, que eso solo está en el secreto divino, en lo oculto de Dios, de por qué nos eligió a nosotros, por qué Dios quiso elegirnos a nosotros sin tener cualidades buenas como para haber sido elegido. Así que antes de empezar a estudiar el tema, quiero contarles algo de una de las experiencias que tengo acá donde estoy viviendo, donde tengo local. Tengo
palos de mango. Tengo tanto palo, mango de ciruela e indio, y hoy más que nunca ha sido una cosecha muy fuerte de mango, pero no ha sido disfrutado por los hermanos porque pues prácticamente desde que inició la cosecha hasta hoy que ya está terminando, prácticamente no ha podido congregarse la mayoría de los hermanos, la mayoría no se ha congregado, o más bien nadie los hemos congregado. Entonces lo que me ha tocado es tener que algunos vecinos compartir algunos cuantos con los vecinos, amigos y algunos hermanos que han llevado, pero de ahí por lo general ha tocado botar por lo menos 3, 4 carretilladas de mango ciruela, de mango indio, botarlos todos, tirarlos a la basura todos. Entonces yo pensaba, cuando estaba haciendo eso, me acordé de este tema, de la elección, que realmente tal vez de la cantidad de mango que tengo que botar, selecciono algunos 4 o 5 mangos para comérmelos y los aparto de entre esa cantidad de mangos que voy a botar. Agarro unos 4 o 5 y esos los aparto para comérmelos. Pero en lo personal elijo lo mejor, es decir, elijo los que estén menos golpeados, los que están más llamativos, son los que yo elijo para apartarlos y lavarlos y comérmelos. Entonces, yo pensaba en la elección, y Dios hace lo contrario en cuanto a la elección con respecto a los humanos. Vamos a ver la palabra del Señor en 1 Corintios, el verso 26 de 1 Corintios, dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Qué preciosa lectura. Mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Como decía yo, en lo que hacía con respecto a los mangos, todos se botan, todos se tiran a la basura, todos. Y entre esa cantidad de 200, 300, 500 mangos se recogen 5 o 6, y esos son los que utilizo, pero yo escojo lo mejor. En el caso de Dios, encontramos acá que la elección o la vocación, el llamado de Dios, no es a los más sabios de la tierra, no es a los más inteligentes de la tierra, no es a los más personas más elocuentes de la tierra, sino que aquí está hablando de que ni muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. En la tierra hay gente muy sabia terrenalmente, inteligentes tremendamente. Hay gente de la realeza en países como Inglaterra, Francia, o cuántos países tienen monarquía, tienen gente de la nobleza, de la clase sangre azul, le llaman algunos, ¿eh? Entonces, de gente muy poderosa, gente
influyente en la sociedad y el mundo, gente que sí, cualquiera dice, bueno, hay que reverenciarlo porque son gente importante, viene la reina o viene el rey, viene X persona importante, entonces a la reverencia a ellos. Pero en la iglesia, cuando se origina la iglesia, cuando empieza la iglesia, cuando empieza el llamamiento de nuestro Señor Jesucristo, no llamó a los rabinos, no llamó a los que tenían un principado, una posición honorable en Israel. Ustedes saben, según las Escrituras, llamó a Pedro, a Andrés, a Jacobo, a Juan. ¿Y qué era el oficio de estos 4 hombres que allí se mencionan? Eran pescadores. Un pescador, por lo más seguro, es que su preparación intelectual es muy limitada, de poco grado. Tal vez aprendieran a leer y a escribir, y tal vez fueron a los primeros grados, pero muy poca preparación intelectual. No había preparación en ellos, porque si no hubieran sido pescadores. Entonces era un oficio que no necesitaba de estudios, entonces por tanto era muy fácil hacer y trabajar en la pesca, un trabajo bastante pesado, bastante delicado, porque eran, digamos, un pescador que entra en su barca, se va y se está 2, 3, 4 días allá adentro, mar adentro. Es decir, que es una situación difícil la vida de Pedro, Juan, Jacobo y todos estos hombres que tuvieron el Señor. Y luego se menciona de Leví, era cobrador de impuestos. Es decir, no hay entre ese grupo personas que tuviesen una posición honorífica de reconocimiento de la sociedad. Más bien el grupo que Jesús eligió para que estuvieran con él no fue lo mejor de la sociedad, digamos así, de la sociedad. Sin embargo, cuando uno ve el desarrollo de ellos, por ejemplo, Pedro es un hombre que queda en la historia, plasmado como un gran hombre de Dios, como un hombre extraordinario, como un hombre de verdad que es reconocido por la iglesia por todos los siglos como un hombre de Dios, Pedro, ya que en las últimas palabras de Cristo le dijo, ¿me amas, Pedro? Y Pedro contesta, te amo, Señor. Y entonces apacienta, cuida. Fueron las palabras de Cristo, que apacentara sus ovejas, que apacentara sus corderos, que cuidara de lo suyo. Entonces ese amor lo llevó a ser ese hombre de Dios increíble que tenemos en la Escritura. Pero luego después encontramos que igual la iglesia continuó y la gente lo llama gente del vulgo, gente común, gente no preparada. Entonces ese es uno de los problemas para la gente con respecto al evangelio, porque piensan que realmente no es la iglesia de personas como para llamar la atención a gente importante. No, es eso, se consideran ignorantes, que apenas puede leer y escribir, o quizás no sabe ni leer. Y es una persona que ama a Jesús. Es una persona que ama al Señor Jesucristo. Quizás es una persona de poco valor ante la sociedad, pero con mucho valor ante los ojos de Dios. Es increíble cómo Dios hace esa obra, y por eso se le conoce como la elección incondicional. Dice que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, oigan la palabra que dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar lo sabio. Lo necio del mundo escoge Dios para avergonzar a los sabios. Es decir, que aquí nos enseña algo interesante.
Cuando nosotros venimos a Cristo, no venimos de lo mejor, no éramos lo mejor de la tierra, sino lo peor de la tierra. Y entonces, en el tema que estuvimos viendo anteriormente, que es el pecado, el origen del pecado, los efectos del pecado, la depravación total del hombre, es decir, que llegamos a corrompernos todos, totalmente, todos, podridos totalmente ante los ojos de Dios. Todo está arruinado, todo nos sirve. Y aquí quiero que detengámonos un poco, porque es muy interesante. Muchas veces la gente se cree que Dios tiene obligaciones, Dios tiene compromiso con nosotros. Dios no tiene ningún compromiso con nosotros. Y por eso puse el ejemplo de la cuestión de los mangos. Porque todos eran candidatos, todos candidatos a la basura. Por bonito, sanos o no sanos, todos candidatos a la basura. Porque nadie los iba a llevar a vender ni nada. Entonces todos candidatos a tirarlos a la basura. Entonces, pero entre esos, todos candidatos a la basura, se seleccionan unos 5, 6 o 10 mangos para comerlos. Pero digo, se elige lo mejor. En cuanto nosotros los humanos elegimos lo mejor. Pero en el caso de Dios, elige lo peor. Aquí elige lo peor, no lo mejor. Dentro de lo podrido, todo está podrido, toda la humanidad está podrida, toda la humanidad, dice Isaías, que desde la coronilla hasta la planta de los pies es una podrida ya. Todo está podrido, todo no sirve, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, todo no sirve, nada es bueno, todo no sirve. Entonces, entre todo eso que nos sirve, hay algunos que pudiera considerarse que son más o menos productos de gente más o menos bondadosa, diríamos así. Hay gente que dice: yo no tengo vicios, yo no fumo, yo no tomo, yo no le hago mal al prójimo, yo si alguien necesita ayuda, le doy apoyo, colaboro entre la sociedad, pertenezco a alguna ONG. Es decir, hay gente que tiene muchas cualidades buenas. La pregunta sería: ¿se salvará por las cualidades buenas? ¿Por esas cualidades buenas lo elegirá Dios? No. Porque esas son relativamente buenas. No son buenas, porque no hay nadie bueno. Solo Dios es bueno. Solo hay un Dios bueno y nadie es bueno. Jesús lo dijo. ¿Por qué me llama bueno? Si no hay nadie bueno, entonces está podrido. Entonces, la elección de Dios es diferente a la elección humana. Porque nosotros, cuando nos dieran para elegir, por ejemplo, si buscáramos un empleado que va a trabajar con nosotros, entonces buscamos, llegan 10 currículos, entonces buscamos al que tenga mejores cualidades. Y en el caso de Dios, no. Dice que lo necio escogió Dios, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Es decir, que agarra uno que no tiene sabiduría, que es un rudo, y ante los sabios lo pone al frente, y sale que ese hombre parece más sabio que los sabios. Porque Dios hizo una transformación en él, hizo un milagro. Entonces, lo necio de Dios, entonces es más sabio que lo del mundo. Entonces, eso necio lo perfecciona Dios y lo transforma. Entonces, dice: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y que no puede considerarse nadie que Dios lo eligió porque era un gran personaje, porque era una persona importante. No. Cuando Dios elige, por ejemplo, a David para ser rey,
Samuel, que era el gran profeta de Dios, el hombre de Dios de su momento, donde vio a los hijos de Isaí, vio a los primeros hijos, eran hombres muy preparados, guerreros, hombres fuertes, hombres de valor, y él al nomás lo vio al primero, dijo: este es el ungido del Señor. Sin embargo le dice Dios: no es él. Y vio el segundo: el segundo es, no, tampoco, no es él. El tercero, ahí tiene que esperar hasta que llegue el momento de la voz de Dios, y hasta que llega el último, que no estaba ahí, y cuando llega, ese es el ungido de Dios. Uno que no parecía, era un pastor de ovejas, hediondo a cabras, un montesino, uno que no tenía las características para ser el rey, uno que no tenía las cualidades humanamente para ser el rey. Entonces, sus hermanos lo menospreciaron cuando enfrentó a Goliat. Tú has venido para ver la guerra, ya sabemos que tu soberbia, y lo empezaron entonces lo consideraban que era un muchacho muy atrevido. Sin embargo, ese hombre era el hombre de Dios para dirigir a Israel. Entonces, Dios elige lo que parece que no es ante los ojos humanos. Dios lo elige y lo levanta y lo saca. Entonces, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Cuando nosotros vamos al mercado, vamos a comprar, si se trata de comprar tomates o de comprar cualquier cosa, elegimos que se vea bonito, que se vea bien. Entonces lo mejor elegimos para llevarlo para la cocina, para nosotros. Entonces esa es nuestra elección. Dios no. Dios cambia las cosas. Dios escoge lo menospreciado del mundo, lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, lo que no tiene valor. Eso no sirve. No, hombre, ¿cuánta gente ha dicho: no, hombre, si ese es un borrachito? Esa persona no. Hasta hay iglesias donde los han sacado a personas que han llegado porque llegaron borrachos, porque llegaron ebrios, porque llegaron endrogados. Dicen: no, usted no puede entrar aquí, porque para ellos no vale, para ellos no es importante. Ellos no llegó de saco, no llegó en su buen carro. Dios no le importa las cosas que el mundo ve. Dios no valora eso. Dios mira el corazón. Eso le dijo el Señor a Samuel: ustedes miran lo exterior, lo de afuera, mas Dios mira el corazón. Entonces Dios puede cambiar eso que parece que no es. Me recuerdo de alguien que aceptó estuvo en toda una vigilia, y aceptó en la vigilia, recién empezaba la vigilia, pero aceptó en un estado de ebriedad, muy borracho, muy bueno. Pero terminó la vigilia, y cuando terminó la vigilia, él ya le había pasado la dolencia, y entonces en la mañana él empezó a saludar, porque se recordaba bien del voto que había hecho con el Señor, y desde ese momento nunca más volvió a tomar licor, nunca más. Es una transformación del Evangelio. Cualquiera hubiera dicho: este borracho está aceptando por la violencia que anda, pero no, lo hizo de corazón, y Dios lo transformó, lo cambió. Para Dios no hay nada imposible. Dios es todopoderoso. Entonces nosotros debemos de valorar eso, que Dios es un Dios que elige como Él quiere,
y dejarlo a Él, que Él tome ese trabajo y no nosotros andarle como queriendo ayudar a Dios en eso, porque eso es trabajo de Dios y no de nosotros. Entonces Dios agarra de esa manera a fin, ¿cuál es el propósito de esto? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie puede venir y venir diciendo es que yo tenía muchas cualidades, yo era una persona sin vicios, sin esto y lo otro, y por eso pues ahora soy lo que soy, porque tenía cualidades que Dios vio en mí. No, nada de eso, ninguna. No, para fin de que nadie venga sacando el pecho, nadie venga jactándose, nadie venga engrandeciendo, nadie venga diciendo yo tengo algún valor en mí mismo y por eso es que Dios me eligió. No, sino que lo elige a fin de que nadie se enorgullezca, que nadie se sienta grande, nadie se sienta importante, porque Dios lo eligió por su gran amor y misericordia de Él. Él quiso elegirnos así. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, es decir, en Dios. La elección de Él, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Miren las cosas que nos ha sido hecho por Dios, Cristo Jesús, para nosotros. Sabiduría, es decir, nos ha dado sabiduría, gracias a Dios, poder entiende, eso es conocer el Evangelio, es una gracia maravillosa de Dios. Sabiduría, justificación. Es algo increíble. Aquí diríamos casi 4 doctrinas importantes. La sabiduría de Dios, la justificación de Dios. Qué precioso que nosotros hayamos venido a ser justificados. Este es un tema complicado para las personas que consideran la justicia desde el punto de vista legalismo. Entonces, donde se ve que la justicia tiene que ser ganada por la persona, donde la persona tiene que llevar cualidades para que pueda ser justo, considerado en las Escrituras, justo. Entonces, nosotros no somos justos por nosotros, sino que nuestra justicia es por Cristo. Entonces, al darnos su justicia a Él, a nosotros, entonces venimos a ser justificados, como dice el libro romano, justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces venimos a ser justificación, es decir, la justificación de nosotros. ¿Qué implica? Sería la pregunta. ¿Qué implica? Que aunque hayamos sido malos, que aunque hayamos sido lo que hayamos sido, ¿o cuenta? Porque la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpió de todo pecado. Y luego viene el otro punto, santificación. El catolicismo nos enseñó que los santos son aquellas personas que vivieron una vida devota, servicial y que alcanzaron un reconocimiento en la sociedad donde ellos sirvieron. Entonces los canonizan para considerarlos santos. Entonces luego, después de la canonización, entonces ya los consideran santos, entonces ya pueden ser venerados como santos. La santificación que la Biblia nos da a nosotros es algo sencillo, pero de mucho valor. Sencillo, pero mucho valor. Nuestra santificación es que Dios nos apartó para Él, apartados para Dios. Eso significa santificación. Hemos sido apartados por la gracia y la misericordia de Dios para Él, pero por la voluntad de Dios, no por la voluntad de un sínodo o de un grupo de personas que vio y que consideró que podía ser canonizado. No, fue Dios el que consideró que podíamos ser santificados para Él. Él nos dio la santificación, Él, Dios. Entonces, en Cristo Jesús somos sabiduría, justificación,
santificación y redención. Esto es muy importante, el haber sido redimidos. Lo digo porque muchas veces no lo detenemos en ello. La redención es comprar a un esclavo que está vendido, comprarlo a un esclavo que está en el mercado y que tiene un valor. Entonces Cristo los compró con sangre a nosotros. Nos compró del mercado, pero ya no seguimos en la venta del mercado. Ahora somos redención, o redimidos, mejor dicho, redimidos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la redención la compró Cristo a favor nuestro. Entonces, esa es la redención. Entonces, Cristo nos ha hecho a nosotros, nos ha sido, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido, oiga, hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Él es nuestra redención. Él es nuestra justificación. Él es nuestra sabiduría y Él es nuestra santificación. Él, todo para favor nuestro. Porque sin estas cosas nuestra elección sería vana. No tendría, digamos, peso eterno, valor eterno. Pero esto que encontramos acá tiene valor eterno. Valor eterno. Y no fuimos nosotros que elegimos a Dios, fue Dios quien nos eligió a nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que muy interesante esto, y para que, como está escrito, que el que se sienta grande, el que quiera enorgullecerse, que se sienta dichoso, y como quiera hacerlo, hágalo pero en Cristo. Y glorifique a Cristo. Gracias, Señor, te doy gracias, te amo y me has exaltado, me has sacado, me glorío en Jesús. Sí, no hay más en qué gloriarse, no hay más en qué sentirse grande, sino en la obra de Jesús en el Calvario. Quiero citar otra porción muy interesante, y esta está en Efesios 1:4. ¿Cuándo es que sucedió esta elección de Dios en nosotros? Cuando Dios vio que podíamos nosotros tener cualidades que serían buenas, o cuando ya nos desarrollamos nuestras cualidades. No, miren qué lindo lo que dice aquí. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esa sí es elección condicional, porque la voluntad de Dios es la que operó aquí. La Biblia nos dice que según nos escogió en Él, ¿desde cuándo? Desde antes de que hiciera Dios todas las cosas. No había hecho el sol, ni la luna, las estrellas, ni la tierra, no había hecho nada de eso. Y Dios ya había hecho un programa de elección. Hijo, tú vas a ir y morir un día en la cruz del Calvario. Un día vas a morir y vas a traer a todos los redimidos, a todos los que yo quiero que se salven del mundo, y los vamos a elegir ya. Pero si todavía no habían nacido, no habían hecho ni bien ni mal, sí, para que el propósito de Dios se cumpliese. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, dice, qué increíble, fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, eso no es obra nuestra. Ahora, la pregunta sería, ¿habrá una persona purísima, así como lo está diciendo acá, porque es una persona pura, perfecta? ¿Habrá en la tierra? ¿Habrá justo que nunca peque, dice la Biblia? No. Aquí lo que está hablando es la obra de Dios en
la vida de la persona. El que purifica, el que santifica, el que hace sin mancha es Dios, porque en la obra de Cristo, en amor, dice, habiéndonos predestinado en una elección para ser adoptado. Una adopción no es de origen, sino adopción. Dios nos adoptó en Cristo, hijos suyos por medio de Jesucristo. Es decir, Cristo nos dio de Él, de su sangre, para hacernos también herederos con Él y coherederos con Cristo, según el puro afecto, propósito de su voluntad. No nuestra, no de nosotros. Esto no es de vosotros, es don de Dios, es la gracia y la misericordia del Señor, que quiso hacernos sus hijos según el puro propósito de Él. Alabo al Señor por eso. ¿Saben por qué? Porque nosotros nunca hubiésemos buscado a Dios. Si se nos diese dado escoger entre Dios y el mundo, escogeríamos el mundo. A nosotros se nos hubiese dado la libertad de decidir entre lo bueno y lo malo, escogemos lo malo, porque así dice la Biblia, el hombre siempre elige lo malo. A lo dulce llama amargo y a lo amargo llama dulce. Siempre va a elegir lo contrario de lo de Dios, siempre va a elegir lo malo, porque el hombre es así, pero Dios quiso que no fuera esto en la voluntad nuestra, sino en la voluntad perfecta de Dios. Y algo que es interesante está en el libro de Romanos, en el capítulo 9, quiero que lo veamos. Romanos 9, me llama la atención esto, quiero compartir, es acerca de estos dos muchachos. Dice en el verso 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal, es decir, siempre el propósito de Dios de elección, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Es decir, a la mamá le dijo Dios, Rebeca, el primero que nazca va a ser esclavo del segundo que nazca. Es decir, eran gemelos, pero el primero que naciera iba a ser servidor del segundo que naciera. Entonces, y Dios eligió al segundo y no al primero. Isaac, si hubiese tenido la vista a Isaac cuando los bendijo, Isaac hubiese bendecido a Esaú. Pero Dios lo dejó ciego a Isaac para que en esa ceguera sirviera para bendecir a Jacob. De que tuvo la mamá que vestir a Jacob, poner la ropa de Esaú, ponerle piel y luego hasta que pudiera engañar a su papá Isaac. Y así Isaac bendijo a Jacob porque ya ella estaba siguiendo el propósito de Dios de elección de Dios, que Dios había dicho que él iba a elegir. En esto es bien, hay veces la gente se vuelve como en un problema que dice, bueno, entonces si es así, entonces ¿por qué Dios culpa a los humanos si Él elige y entonces ¿por qué Dios los culpa a nosotros? Así que esto sí es bien interesante, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Es decir, Faraón fue preparado para castigarlo y Israel fue preparado para bendecirlo. De manera que de quien quiere tiene misericordia y quien quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué? Pues sin culpa, porque ¿quién ha resistido su voluntad? Entonces, es decir, si yo no fui elegido y si Dios me dejó a mí que me perdiera, y entonces ¿por qué me culpa? Bueno, porque todos somos culpables, sencillamente, todos hemos pecado. Es decir, nadie puede decir yo tengo derecho a la salvación, nadie, todos tenemos ganada la condenación, todos, ganada la condenación. Entonces la culpabilidad está en todos
y Dios decide dentro de ese todo, de eso todo, que quiere revelar su amor y su bondad. Usted que me escucha, dele gracias a Dios, porque usted es elegido, porque está oyendo la palabra del Señor y puede entender esta verdad. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro el que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de una misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, hace notorio su poder y soporta con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, para que Él preparó de antemano para gloria. Lo cual también ha hecho esto y a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Qué lindo. Todos pertenecemos a una misma masa. Todos pertenecemos a una misma masa. Y de una masa hace vasos de honra y vasos de deshonra. Ahora, dele gracias a Dios que usted puede hacer un vaso de honra, pero usted puede también ser un vaso de deshonra. Es decir, uno que se va a estar quemando para siempre, uno que nunca va a entender la gracia y la misericordia de Dios, pero podrá ser también uno que un día entenderá la misericordia de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios. Es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y usted debe de agradecer que tiene la oportunidad de oír el Evangelio y de conocer el Evangelio, conocer la gracia y la misericordia de Dios. ¡Qué dicha! Porque esto no es del que quiere ni del que corre, aquí mismo dice, sino de Dios que tiene misericordia. Dios ha tenido misericordia de nosotros, agradezcámosle por esa verdad, por ese amor y esa misericordia. Damos gracias. Padre, te damos gracias en esta tarde por darnos esta oportunidad de poder compartir este pensamiento, esta meditación hoy. Agradecemos tu amor, agradecemos tu bondad. Tú eres bueno, tú eres compasivo, tú eres misericordioso, Señor. Gracias por los hermanos y amigos que estuvieron atentos hoy. Gracias por tu palabra que nos das hoy, Señor. Bendice a aquellos que, Señor, han de ser salvos por la gracia y la misericordia tuya, han de conocer esta verdad, han de conocer tu palabra. Tú los has revelado, este evangelio glorioso que no es de nosotros, sino tuyo, Señor. Gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios los bendiga, hermanos, a todos, amigos también que están pendientes de este estudio. Esperamos que usted también pronto le entregue su corazón a Cristo, ya que es tiempo final y tiempo está preparado. Dios los bendiga y hasta el próximo domingo, si Dios nos lo permite, en el Señor. Dios bendiga a todos.